Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Bienvenidos criptomaníacos a un nuevo especial de terror. En esta ocasión, y más bien por tiempos, decidí colocar el especial de Halloween y el especial del día 12 de noviembre, que aquí es en México, mi país, el Día de los Santos Difuntos, en un mismo video. En esta recopilación habrá relatos que ya han salido, así como también relatos nuevos, para que los disfruten en una larga carretera, en su trabajo, o mejor aún, en este día 2 de noviembre, junto con toda su familia, mientras están poniendo las ofrendas, mientras están encendiendo las veladoras, a todos sus seres queridos y amigos, y también para todas aquellas personas que el espíritu de Halloween, la festividad, todavía la traen, todavía tienen ese mes de terror, por así decirlo. Este especial va para todos ustedes, porque cosas aterradoras, tenebrosas, o incluso ni siquiera aterradoras podríamos decirlo, sino enteramente paranormales, han sucedido en Halloween y también el 2 de noviembre. Pues cómo no pensar en eso, si es el día en el que todos los difuntos vienen a la tierra. Espero les guste este maratón, criptomaníacos. Deseo que hayan pasado un buen Halloween y también que pasen un muy buen 2 de noviembre, recordando a todos sus seres queridos. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas. Mi nombre es José Luis Santos. Mi experiencia ocurre muchos años atrás. Ha sido una experiencia que me marcó la fecha del 2 de noviembre. Cuando me pasó esto, mi madre tenía poco tiempo de habernos dejado. Había fallecido por finales de marzo, y el 2 de noviembre, cuando todos estaban poniendo sus altares, cuando mis hermanos y familiares habían ido a las tumbas a decorarlas, yo no pude asistir con ellos. Yo me encontraba todavía en ese tiempo, y a pesar de que habían pasado meses atrás, aún me encontraba en ese proceso de duelo. No podía ni siquiera ir a la casa de mis padres, en la cual actualmente y en ese tiempo residía mi hermana. No podía ver un altar con la foto de mi madre y una veladora. Simplemente estaba en negación todavía. Mi madre y yo habíamos sido muy cercanos, y su fallecimiento me había tocado profundamente. En mi casa, con mi esposa y mis hijos, teníamos la costumbre siempre de poner nuestro altar, poner las ofrendas a nuestros difuntos, mi padre, mis abuelos, los abuelos de ella. Pero en aquel año, yo me encontraba muy mal, y pese a que yo no les dije que no pusieran altar, es decir, no se los negué, simplemente no me entusiasmé. No traje ofrendas, no traje el papel picado, no traje las veladoras. Ellos no pusieron nada. Mi esposa sabía que yo estaba todavía muy sensible. Fue pasando todo el mes de octubre, el 31, y después el día 1. Yo estaba en ese momento muy distante, sobre todo por la fecha. No le ponía atención a la casa, solamente era trabajo y llegar a dormirme. Pero justamente aquella noche, aquel 1 de noviembre, tuve un sueño. Soñé con mi madre,
Era como un recuerdo. Estábamos discutiendo. Yo tendría algunos 18 o 19 años y mi madre me estaba regañando. Obviamente, tanto padres y hijos discutimos. No importa lo mucho que nos querramos, siempre llegamos a un conflicto. Yo veía todo como en tercera persona. Me podía mover en el sueño, por toda la casa a mis anchas. Veía a mi madre discutiendo conmigo. Después yo me iba y me encerraba en el cuarto. Y justamente ahí desperté. En aquel momento, cuando me despierto súbitamente, empiezo a oler el aroma de mi madre. No era su loción, era su olor corporal, el cual todos los hijos reconocemos de nuestra madre. Ese olor estaba ahí. La noche anterior, mi esposa y mis hijos no habían llegado a dormir debido a un convivio que tenían con ella y con su familia. Yo había decidido no ir, ya que me encontraba cansado y sabía que la casa estaba totalmente sola. Es por eso que seguí este olor, el olor de mi madre. Bajé de la cama, bajé las escaleras y este olor me llevó directo a la cocina. Y es en ese momento que recuerdo que, cuando era más joven y estaba en la casa de mi madre, cuando era un estudiante, un universitario, cada vez que nos peleábamos, cada vez que discutíamos fuertemente, mi madre por la mañana, antes de irme a la escuela, siempre me hacía un chocolate que solamente a ella le queda. Ese sabor tan rico y ese olor también tan rico que me despertaba por las mañanas. Al momento de llegar a la cocina, empecé a oler ese olor a chocolate. Ese olor que tenía años de no olerlo. Y me llevó a atrás del refri, a un lado de en un pequeño sitio de la alacena, al lado del fregadero. Me encontré con un pequeño altar. Un altar que yo no sabía que existía prácticamente. Como les dije, en esa temporada yo no le ponía atención a nada. Y ahora que lo recuerdo, no había entrado a la cocina en aproximadamente algunos días, algunos 4 o 5 días. Pero había un altar ahí, un pequeño altar. Estaban las fotos de mis abuelos, de mi padre, de los abuelos de mi esposa, y también al centro, la foto de mi madre. Había veladoras, había pan de muerto, pero no había chocolate. El olor del chocolate caliente era como si lo emanara esta fotografía. En ese momento pude comprender que lo mejor era decir adiós. No me servía de nada estar aferrándome al pasado. Lo mejor era aceptar que mi madre ya no estaba conmigo, pero que me seguía observando desde donde quiera que estuviera ahora. En ese momento justo llegó mi esposa. Me vio en la cocina y ella no sabía cómo reaccionar, ya que yo no le había pedido nada del altar. Yo solamente le agradecí, y también le agradecí por las veladoras, que gracias por haberlas encendido y por ponerle las ofrendas. Hasta ese momento pensaba que mi esposa había hecho un chocolate que se le pareciera a mi madre, pero su respuesta no fue esa. Ella dijo que sí, que había puesto el pan de muerto y las demás ofrendas, pero ella había regresado temprano aquel día. Incluso había dejado a mis hijos con sus tías, ya que aún se encontraban dormidos, para venir a encender las veladoras, ya que ayer las había apagado. Las veladoras ahora estaban encendidas, y ese olor a chocolate estaba invadiendo toda la casa. Mi esposa acababa de llegar. Ella no había sido quien había encendido las velas, y mucho menos quien habría preparado algo parecido a un chocolate. De esto estoy muy seguro, que todo aquello fue obra de mi madre. Por alguna extraña razón, y tal vez por unos minutos, me sentí como un niño de nuevo. Desde ese día en adelante, todos los años sin falta, siempre pongo el altar de muertos.
Mi experiencia comienza una noche de Halloween. Resulta ser que como cada 31 de octubre, varios amigos y yo nos juntábamos en una casa para ver películas de terror. Esto fue por eso del año 2011. Soy del norte del país, así que la celebración de Halloween estaba más o menos normalizada, por lo que mi madre no le veía nada de malo en que nos vistiéramos para celebrar esta noche. Si bien no salíamos de la casa porque más bien no tenía sentido, ya que en ese tiempo no daban dulces, sí hacíamos un pequeño convivio. Uno de mis amigos, y voy a hacer énfasis en este punto, se había vestido como un niño fantasma. Había desgarrado sus prendas, las había pintado de blanco, y su madre había pintado también su piel de blanco con maquillaje. Todos los demás íbamos disfrazados de manera diferente, pero este disfraz de mi amigo es lo que toma más importancia en la historia. Verán, en ese entonces nos encontrábamos solos en la casa. Todos teníamos como 12 años aproximadamente, así que tampoco éramos tan niños. El baño de esta casa se encontraba arriba en el segundo piso. El de abajo estaba inutilizable, por lo que en determinado tiempo, y ya a punto de acabarse la película, le pusimos pause, ya que las frituras se habían acabado, y además uno de mis amigos quería ir al baño y se estaba aguantando, por lo que 2 de mis amigos fueron a la tienda, y el otro subió arriba hacia el baño. Los otros 2 y yo fuimos a la cocina a servirnos más soda. Nos entretuvimos platicando y ahí nos quedamos. Quiero recalcar que mi amigo, el que iba vestido de niño fantasma, era uno de los que se habían ido a la tienda. En ese momento en que estábamos hablando, escuchamos que arriba, el niño que había ido al baño empezó a gritar, pero no era de susto, sino más bien de enojo. Era como si estuviera discutiendo con alguien. En ese momento nos pegó un grito para que nosotros fuéramos arriba con él. Fue cuando subimos las escaleras y al llegar al baño él se encontraba dentro con la puerta cerrada. Nosotros le preguntamos qué era lo que estaba pasando, que por qué nos estaba gritando. Él nos contestó que Francisco, el chico que iba vestido de niño fantasma, lo había estado molestando y que no lo dejaba en paz en el baño. Nosotros estábamos confundidos, pues estábamos seguros que Francisco se había ido a la tienda junto con otro, aunque también cabía la posibilidad de que se hubiera regresado. En realidad, él era muy bromista, así que con total seguridad sabíamos que sí era capaz de hacer este tipo de cosas. Le preguntamos que cómo sabía que era Francisco. Él nos contestó que era debido a su risa, que la había escuchado desde el otro lado de la puerta. Empezamos a buscar a Francisco por toda la parte de arriba. Nos separamos y yo entré a una habitación en la cual tenían mucho desorden. Era como una habitación para huéspedes, pero que era más que claro que tenían mucho tiempo de no haberla usado. Cuando me encontraba caminando por esta, escuché un ruido que provenía de debajo de la cama, como si alguien se estuviera arrastrando por debajo de esta. Yo en un principio, por lógica, pensé que se trataba de Francisco escondiéndose, pero al agacharme y tratar de sorprenderlo, rápidamente salió de abajo. Vi solamente la espalda de Francisco correr y salir de la habitación. Aclaro de una vez que jamás vi su cara. Obviamente, aún ingenuo lo seguí. En el fondo de este pasillo se encontraba un ropero viejo. Dentro de este se podía escuchar cómo se movía alguien. Y como para que no me quedaran dudas, la risa tan característica de Francisco se escuchaba adentro de este. Yo iba con un vaso de agua al cual tenía planeado lanzárselo para mojarlo y que se dejara de hacer estas bromas. Me fui acercando lentamente preparando el vaso, cuando de pronto escucho la puerta de afuera abrirse. Por pura suerte, esto me llamó la atención y volteé la mirada hacia la ventana para ver la puerta. Y vi como claramente entró Francisco. En ese momento me detuve por completo, al igual que la risa dentro del ropero lo hizo.
Abruptamente la risa y el juego que habíamos tenido se había convertido en absoluto silencio. Desde ese instante, ese ropero en mi mente se convirtió en una pesadilla. Empecé a dar pasos hacia atrás hasta que comencé a correr y a bajar. De puro milagro no me caí en las escaleras. Al llegar a la sala conté a mis amigos. Todos estaban sentados. No faltaba nadie. Estábamos confundidos ya que Francisco repetía una y otra vez que él se había ido a la tienda y que no había regresado. En toda la confusión yo conté lo que había visto. Y fue así como todos nosotros, con un miedo inmenso que tratábamos de ocultar, subimos hacia arriba para ver aquel extraño ropero. Cuando llegamos, este se encontraba abierto de par en par, como si algo hubiera salido. Y antes de que empezaran a decirme mentiroso o empezaran a mofarse de mí, mi otro amigo, el que vivía en esa casa, se volteó y nos dijo: «Ese ropero siempre está con llave». Sin decir más, empezó a bajar rápidamente y todos lo seguimos. Esa noche esperamos a su madre y tan pronto llegó nos fuimos. Ese ropero al poco tiempo se tiró, o al menos eso fue lo que nos dijo este compañero. Aquella ocasión pasamos una verdadera noche de terror, en vísperas de Halloween. Mi nombre es Santiago Sandoval. Esta experiencia sucede cuando yo era niño, en mi pueblo natal, allá al Día de Muertos. Básicamente es una fiesta a lo grande. Ves por donde quiera altares. Las mujeres se visten de catrinas, los hombres de catrines. Bailan incluso, por lo que para nada es sorpresa que en ese tipo de pueblos se llegue a hacer un altar enorme en la calle. O bueno, no en la calle, pero en ciertos lugares en los que se puede. Pasa y resulta que antes, en aquel pueblo, aparte de cada familia hacer su altar en su casa, también algunos vecinos decidían ponerse de acuerdo para hacer un altar más grande en un sitio del pueblo. En aquel tiempo era en unas canchas que casi no se usaban. Eran unas canchas que estaban abandonadas, pero que tenía un buen espacio, y además algunos vecinos que iban a estar vigilando. Pasa y resulta que mi madre era una de todas esas vecinas que iba a dejar ofrendas a este altar. Aquella noche, cuando ya todo estaba puesto, don Fermín, un viejito del pueblo que estaba sumido en el alcohol, a veces estaba sobrio y conseguía sus chambitas, como él dice, ahí con los mismos pobladores. Él vivía en una casa abandonada y cada peso que le entraba era dedicado al licor y a la comida cuando ésta le escaseaba. Don Fermín era una persona muy imprudente y muy grosera cuando se encontraba completamente alcoholizado, y aquella noche no fue diferente. Don Fermín llegó hasta donde se encontraban haciendo el altar. Quiso tomar algo de las ofrendas. Por supuesto, los vecinos, y mi madre incluida, le dijeron que no podía. Hasta después, tal vez el 3 de noviembre. Todo estaba empaquetado además. Nada se iba a echar a perder. Pero don Fermín era una persona testaruda y esperó hasta que todos los vecinos se fueran para empezar a hacer sus fechorías. A la mañana siguiente, el día 3 de noviembre, por la mañana, varios vecinos estuvieron platicando sobre cómo Fermín se había puesto la noche anterior. Los vecinos que vivían cerca, prácticamente a un lado del altar, estaban comentando que Fermín esa noche se había peleado con algunas vecinas y a forcejeos consiguió llevarse pan, ofrendas, también bebidas, como pudo. Muchos de los vecinos se juntaron y esperaron a que Fermín de nueva cuenta apareciera para decirle que no iba a tomar nada del altar, ya que
Se había llevado a la brava todo lo que hubiera podido. Todos los vecinos tenían planeado darle, claro que sí, pero esas no eran formas. Pero para la sorpresa de todos, Fermín no apareció por ningún lugar. Lo buscaron e incluso fueron a su casa al día siguiente, pero no había nadie. Su casa estaba sola. Hasta el día 5 de noviembre fue que apareció Fermín, de nuevo en el pueblo. Estaba muy golpeado, rasguñado, sus vestiduras, si de por sí era ropa vieja, en aquel momento se veían rasguñadas, desgarradas, como si algún animal salvaje lo hubiera atacado. Fermín no estaba bien. Tenía una cara prácticamente de terror absoluto. Estaba petrificado, no podía hablar bien ni siquiera. Tardaron aproximadamente algunas 2 o 3 horas en lograr que Fermín les platicara algo de lo que había sucedido. Allí estaba yo y también mi madre. Fermín empezó a decirnos que después de tomar las ofrendas e irse directo hacia su casa, algo lo detuvo por el camino. Había un grupo de gente con vestimenta muy extraña, tanto mujeres y hombres. Él sabía esto por las voces, ya que todas esas personas vestían con una túnica que les cubría por completo. No se les podía ver el rostro, y mucho menos se les podía ver alguna parte de su cuerpo. Fermín, en su ebriedad, esto no le importó. Pensó que querían problemas y él estaba más que puesto para dárselos. Pero una vez que se acercó tan solo un poco hacia estas personas se estiraron y lo tomaron abruptamente. Él dice que no sabe cómo, pero que sus manos crecieron de forma aterradora, ya que, a pesar de que se encontraba metros alejado de ellas, estas personas pudieron alcanzarlo. Lo tomaron de los pies y de las manos y se lo llevaron arrastrando con ellos. Lo internaron en el monte. Lo siguieron arrastrando. Él dice que incluso fue por kilómetros. Y una vez que llegaron a los pies de la sierra, empezaron a patearlo, empezaron a empujarlo. No dejaban que se levantara. Después de tanto ataque, finalmente se detuvieron. Fermín quedó tirado en el monte. A la mañana siguiente, cuando se levantó, estaba totalmente desorientado. No sabía para dónde caminar. No reconocía ningún camino. Pasó perdido cerca de 2 días. Y cuando llegó finalmente al pueblo, llegó sediento y llegó hambriento. No había comido nada, ni bebido nada. Fermín, al ser una persona de escasos recursos, no pudo asistir a un doctor. Una jovencita que estudiaba enfermería lo apoyó por cierto tiempo, pero a los 2 días de haber vivido esto, Fermín falleció. Perdió la vida debido a un ataque cardíaco. Se dice que estos eran los espíritus del 2 de noviembre, a los que Fermín les faltó el respeto. ¿Y por qué se cree esto? Bueno, pues en aquel pueblo se tiene la creencia de que cada altar en cada casa es correspondido y ahí van los familiares, los amigos o simplemente personas que extrañas y que les pusiste el altar en nombre de ellos. Pero hay otras cientos de personas, cientos de almas, mejor dicho, que bajan el 2 de noviembre, pero no tienen a dónde ir. Y es en honor a esas almas, aquellos que han sido olvidados, aquellos que no tienen familias, aquellos que nadie los recuerda, que se ponen esos altares enormes en las calles o en las canchas, como es en este caso, para que ellos puedan ir y saciar aquella hambre y convivir. Son espíritus a los que nadie se acuerda de ellos ese día.
Y el error de Fermín aquella noche fue haberles faltado el respeto y haberse robado sus ofrendas. Espero que les haya gustado mi relato. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Lo siguiente tiene poco que me sucedió. Fue en el mes de octubre del año 2019. En aquel tiempo yo estaba en la preparatoria, y al llegar el día de brujas, mis tías me pidieron que si de favor podía llevar a mis sobrinos a pedir Halloween alrededor de la colonia. Yo acepté, pues después de todo, me iba a entretener un rato. El caso fue que pasamos a la casa de mi tío, el cual tenía una fiesta, y nos terminamos quedando ahí, después de haber pedido los dulces. La noche continuó, y por eso de la 1 de la mañana me iba a retirar para mi casa. Solo que me pidieron nuevamente que me llevara a uno de mis sobrinos conmigo, ya que éste quería regresar a su casa. Me quedaba de paso, así que no le vi problema. Me prestaron una moto ya que era algo tarde, y así podíamos llegar más rápido y sin correr tanto peligro. Por el camino decidimos tomar una desviación de algunas calles, tan solo para comprar algunas cosas para comer. Ese fue mi primer error aquella noche. Resulta ser que esta motocicleta tenía una falla, o más bien un detalle en el encendido. Me habían explicado que se batallaba un poco. De hecho, mi tío la había encendido para que nosotros pudiéramos venirnos en ella. Una vez que compramos las cosas y al subirnos de nuevo para tratar de irnos, estuve cerca de 15 minutos tratando de arrancarla y no podía hacerlo, motivo por el cual al no quedarnos más remedio tuvimos que continuar a pie mientras empujaba la motocicleta. Ya faltaban incluso un cuarto para las 2 de la mañana. Para esta hora no había absolutamente ninguna persona en la calle, por lo que íbamos los dos solos, hasta que de pronto, mi primo, que tendría en aquel momento unos 9 años, me dijo que alguien nos estaba siguiendo desde atrás. Al voltear vi que se trataba de un hombre. Vestía todo negro y traía una capucha que le cubría el rostro por completo. Yo le dije que a lo mejor simplemente íbamos en la misma dirección en la que él iba, que no se preocupara. Pero mi primo me dijo que eso no podía ser, que este señor se detenía cada vez que nosotros lo hacíamos y que siempre se mantenía a la misma distancia. Me empecé a poner nervioso cuando me dijo esto, pero también traté de poner esto a prueba mediante los espejos de la motocicleta y muy disimuladamente empecé a hacer pequeñas pausas, tratando de poner como pretexto a la moto. En los espejos observé que esto era verdad, pero no era como si este hombre disimulara. Él simplemente se quedaba parado, inerte, y después comenzaba a caminar de un lado hacia el otro. En ese momento me quedaba claro. Yo le calculaba a este tipo una altura por lo menos de 1,95 m. Era alguien alto y grande. Sabía que al menos en fuerza era superior a mí. La casa de mi primo pequeño se encontraba a unas 3 cuadras de distancia, por lo que de inmediato pensé en una solución algo arriesgada. Le dije a mi primo que a la cuenta de 3 corriera hacia la casa, que lo hiciera con todas sus fuerzas y que no volteara hacia atrás. Le di las llaves para que entrara tan pronto llegara. Él se preparó, contó hasta 3 y lo hizo. Yo seguía caminando, empujando la motocicleta, pues no podía dejarla. Detrás de mí solo estaba esperando un movimiento. No sabía si este sujeto iría tras mi primo o tras de mí, pero ya estaba preparado con algo en mi mano. Curiosamente seguí escuchando los pasos. Escuchaba y sentía cómo se iban aproximando hasta mí, hasta que llegó el momento que sentí una respiración en mi oído. Volté inmediatamente, pero a la misma vez lanzando un golpe, ya que creía que este tipo ya estaba atrás de mí. Solamente agarré aire
Me encontraba solo en el camino. Lo busqué con la mirada durante unos breves instantes, pero no logré encontrarlo. Al poner la mirada de vuelta al frente, el miedo me empezó a invadir, ya que aquel hombre ahora se encontraba delante del camino, a tan solo como unos 3 metros, y muy cerca de mí. Este hombre ya no tenía la capucha puesta. Ahora podía ver su rostro por completo. Hasta el día de hoy quiero creer que este traía una máscara. Es lo mejor de creer para mi salud mental más que nada. Sus ojos estaban por completo oscuros y eran anormalmente grandes. Estaban estirados hacia los lados, como los de un alienígena de esos que salen en las películas. Su cara mantenía una mueca eterna, como la de una sonrisa excesivamente estirada. Todo esto acompañado de una risa que me producía escalofríos. Rápidamente, de un momento a otro, me giré, por más que recuerdo este momento, y lo que más me aterra es que no pude ver dónde terminaba la máscara, ni ese látex que comúnmente les cuelga. Parecía su cara. Creo que en verdad se trataba de su cara. No sé cómo lo hice, pero de alguna manera volteé rápidamente la motocicleta y empecé a correr con ella en dirección contraria. No miré hacia atrás. Eso sí, no escuchaba como si alguien me estuviera persiguiendo. Escuchaba algo diferente. Escuchaba un sonido. Era como el rechinar de una puerta. No sé cómo explicarlo, pero este sonido lo escuchaba constantemente como si me persiguiera. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a la casa de mi primo, dando una vuelta a la manzana. Tan pronto llegué, boté la motocicleta en el patio y entré. Dentro de la casa, por suerte, ya se encontraba mi primo adentro. En primera instancia, cuando entré, mi primo me reclamó. Estaba muy asustado y me dijo que aquel sujeto lo había seguido, ya que cuando entró a la casa, cerró con llave y después miró por la ventana para ver si yo venía en camino. Se dio cuenta que aquel sujeto se encontraba parado afuera de la casa, observándolo fijamente desde la banqueta, y yo no estaba por ningún lado. Pensó que lo había dejado solo y había salido huyendo hacia otro lado. Se encontraba muy asustado y oculto en la cocina, cuando de pronto escuchó mi voz en la puerta de la entrada. Ya no volvimos a salir por lo que restaba de la noche, y pese a que seguimos festejando Halloween, en cierto modo creció un temor que aún tenemos hasta ahora. Aunque mi primo lo he convencido de que se trataban de algunos asaltantes, más que nada para no asustarlo, yo estoy más que seguro que en aquella ocasión lidiamos con algo paranormal. Otra experiencia que me sucedió ocurrió en Tuxpan, de igual manera en un retén, pero a diferencia de la otra historia que les acabo de contar, esta carretera, o más bien camino, porque en su mayoría era de tierra, estaba muy solitario. Habíamos estado ahí cerca de unas 12 horas y nadie pasaba. Era simplemente un camino que se nos ordenó cubrir por si acaso. Como sabrán, al caer la noche, el camino estaba despejado, a excepción, claro, de aquel monte que se veía a lo lejos y de los árboles. La luz de la luna iluminaba muy bien aquella noche. Podíamos ver todos los claros, podíamos ver a lo lejos, incluso las luces de algunos pueblos. Esto me ocurrió, y porque es importante para la historia, en una fecha muy importante para México, muy importante para nuestras tradiciones. Sucedió un 2 de noviembre. Como sabrán, era el Día de Muertos. Y creo que esto en parte explica lo que vimos aquella noche, porque a lo lejos
Y no solamente yo, sino otros militares también. Empezamos a ver siluetas, unas siluetas extrañas, que bajaban desde un pequeño cerro que se encontraba a la lejanía. Obviamente esto nos llamó la atención, ya que por esos lugares no se encontraba ninguna vivienda. Habíamos hecho el rondín, el sondeo, por todo el perímetro. Particularmente en aquel lugar, se suponía que no había nadie. ¿Y por qué estábamos tan interesados en esto? Pues porque estábamos en un lugar el cual había ocurrido recientemente tiroteos, encuentros, y no solamente entre cárteles enemigos, sino también con nosotros. Entonces estábamos al pendiente de cualquier cosa extraña que sucediera a los alrededores, ya que nos podrían sorprender en cualquier momento, sobre todo si no conocíamos muy bien el terreno. Con binoculares en mano, 3 de nosotros nos acercamos hasta aquella posición, todo por órdenes, claro. Fuimos acercándonos, obviamente despacio y en asedio. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, sacamos los binoculares y empezamos a observar aquellas siluetas. Tan pronto las vimos, no supimos cómo actuar, ya que, si bien eran siluetas de personas, vestían de una manera muy extraña. Era como si todas estas personas que bajaban del cerro, una tras otra, llevaran un velo totalmente oscuro, y también toda la vestimenta que traían era completamente oscura, ya que, si bien podíamos ver con la visión nocturna de los binoculares, no lográbamos ver alguna ropa diferente, algún color diferente. Todo estaba oscuro, pero esto no fue lo más extraño que vimos, y es que podía ver que en el interior de estas personas, a la altura de su pecho o de su estómago, irradiaba una luz. Era una luz blanca, una luz tenue. Gracias a esta luz es que podíamos ver las siluetas. Estas personas se encontraban caminando, bajando del cerro, sí, pero por un lado oscuro donde se encontraban los árboles. Esta luz que proporcionaban las siluetas era lo suficientemente brillante para llamar nuestra atención, pero no lo suficiente como para causar un alboroto. Estábamos más que seguro que se trataban de personas, así que nos fuimos acercando. Caminamos y caminamos hasta que llegamos hasta aquel cerro. Una vez que llegamos ahí, no encontramos a ninguna persona. Empezamos a hacer el sondeo, empezamos a revisar por todos lados, obviamente con las armas preparadas, por si esto se trataba de alguna emboscada. Pero por más que buscamos, no encontramos a nadie. Después de estar rodeando el cerro y comunicar que no habíamos encontrado nada, recibimos nuevas órdenes de subir a este. Teníamos que subir rápido y bajar rápido, simplemente a cerciorarnos de que las personas, a lo mejor, en lo que íbamos para allá, a lo mejor se habían subido. Lo hicimos de igual manera, totalmente en silencio y a la expectativa de cualquier cosa. Cuando llegamos a la cima, no encontramos personas, pero sí encontramos algo. Lo que nos encontramos fue una especie de cementerio. Habían cerca de 7 cruces. 7 cruces que se encontraban en la cima de este. Cada una de ellas con un nombre y apellido diferente. Pero todas ellas, al revisarlas, vimos que tenían algo en común. Y es que el año y el día de fallecimiento era el mismo para todas las cruces. Eso quería decir que todas las personas habían fallecido el mismo día y el mismo año juntas, y muy posiblemente en aquel sitio. Una vez habiendo checado esto,
Bajamos inmediatamente del cerro. Llegamos con los demás del grupo y les explicamos todo lo que habíamos visto, entre plática y plática sacando nuestras propias deducciones. Llegamos a la respuesta que lo que habíamos visto, y tomando en cuenta que era 2 de noviembre, supusimos que lo que vimos eran las almas de aquellas personas bajando de aquel cerro para visitar a los vivos en ese día. Después de todo, el camino por el cual se dirigieron era el mismo camino que llevaba al pueblo. Esa fue mi experiencia. Gracias por escuchar mis historias. Saludos a todos desde Aguascalientes. La historia que quiero contar a continuación sucedió en la noche de brujas. Yo me encontraba en esa precisa noche en una de las cantinas cercanas a mi casa. Me había reunido con unos amigos después del trabajo para tomar algunos tragos y divertirnos un rato. Conforme pasó el tiempo, uno a uno se fueron retirando. Al final de esta pequeña reunión en la cantina solamente quedábamos 2. Y para ese entonces ya estábamos un poco pasados de copas. Dentro del bar empezamos a contar cosas paranormales que nos habían pasado, ya que la programación de la TV era puro terror, y por eso nos llegó la idea. Después de un rato, mi amigo se percató que había 2 hombres con vestidura como de mariachi al lado de nuestros caballos. Salimos de inmediato, pues a veces robaban a los caballos en un camino cercano a la cantina. Ambos vimos a los hombres a través de la ventana, pero cuando abrimos la puerta del bar para salir, estos ya no se encontraban. Afuera de la cantina se encontraba don Fausto. Era un señor de edad mayor, que se dedicaba a cuidar las pertenencias de los que entraban al establecimiento, como autos, motocicletas, caballos, ya que había estado muy fuerte una ola de robo en el pueblo. Le preguntamos a don Fausto si no había visto a los hombres que se encontraban cerca de nuestros caballos. Él me respondió que esos 2 caballos eran los únicos que estaba vigilando, ya que no había nadie más, y nos aseguraba que nadie se les había acercado en lo que él estaba parado allí. Había fango alrededor donde se ponen los caballos. Lo más probable es que también hubiera huellas. Sorpresivamente no las encontramos. Estábamos seguros que habíamos visto a los mariachis, pero don Fausto, y más que nada esta prueba, decían todo lo contrario. Nos marchamos de la cantina cada quien por su camino, pero en el transcurso hasta llegar a mi casa, las cosas se empeoraron. Pues vi de nuevo a los mariachis, pero estos ahora iban detrás de mí, como si me fueran persiguiendo. Ahora eran varios, creo que algunos 5, e iban cada uno en sus caballos. Empecé a cabalgar más rápido para dejarlos atrás, pero de nada servía. No podía perderlos. Cuando salí de este camino, fue que por fin me dejaron en paz. Al llegar a casa y después de hablar con varios compañeros, ellos me contaron que se rumoraba que aparecían mariachis en la noche de brujas, pero que la verdad a muy pocas personas se les había aparecido. Pero que la verdad a muy pocas personas se les habían aparecido. Yo había sido una de esas pocas personas. Me contaron que en ese camino, años atrás, le habían quitado la vida a 5 mariachis, precisamente en Noche de Brujas, y que yo solamente fui una víctima de las apariciones que hacen año con año.